cuando se está hablando de las personas que dicen, oí una gran voz del cielo que decía. Es importante entender este concepto en la Biblia. Dice, oí una gran voz desde el cielo. Ese concepto tenemos que entenderlo porque a lo largo del libro del Apocalipsis se da muchas veces. Dios le está hablando a su pueblo. Su pueblo son tres. Uno que se llama la iglesia, otro que se llama los judíos y otro que se llama los gentiles. Si alguno quiere buscarlo en las escrituras, está en 1 Corintios 10:32. Cuando Dios habla, solamente le habla a su iglesia y a su pueblo, cuando han nacido de nuevo. Los que empezaron el cristianismo fueron los judíos. A ellos, si ustedes leen el libro de Romanos capítulo 3, les fue entregada la palabra de Dios. Y la palabra de Dios fue todo escrito por judíos. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Lucas escribió el libro de los Hechos. Después tenemos a Pablo. Tenemos también a Pedro. Tenemos a Judas. Todos ellos son personas que van a estar anunciando a través de las escrituras esta expresión que dice, oí una gran voz desde el cielo. En este caso se está refiriendo a las personas que ya pasaron un juicio, porque el juicio fue en el trono, en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis. Y vean, por favor, si no entienden algo, manden la pregunta, porque si ya no entienden algo de aquí en adelante se va a complicar. Dice, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Ya Dios llamó a su pueblo, Dios está con su pueblo, y él mora ya con ellos. Y dice en el 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Aquí estamos definiendo en estos dos versículos, uno, en el versículo 3, el llamado de Dios a su pueblo y a su iglesia, y dos, en el 4, que ya del pasado no habrá más memoria. Vamos ahora a Isaías 65, donde está la promesa que les estoy hablando. Dice el Señor, después del juicio del trono blanco, como ya lo explicó Hermes en el capítulo 20, versículos 10 y 11 en adelante, hay cielos nuevos y tierra nueva. Dice, porque he aquí yo he creado cielos nuevos y tierra nueva. Y ya lo que dice ahora. Y de lo primero, o sea, de la vida en la tierra, no habrá memoria, ni vendrá más pensamiento. O sea, ya las personas cuando pasan a la presencia de Dios, ya no van a recordar su pasado. Ni siquiera van a recordar que ellos estuvieron presentes aquí en la tierra. Dice, ya no habrá más memoria, ni vendrá más sus pensamientos. Dice, y viene aquí la esperanza de gloria que tenemos nosotros. Dice, mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Y habla de dos situaciones diferentes. Yo estaba diciendo que en el libro de 1 Corintios 10:32 habla de la iglesia, habla de los gentiles y habla de los judíos. Cuando están hablando de los tres, se está refiriendo que los gentiles nunca recibieron a Cristo en su corazón, nunca lo confesaron como tal, como dice el libro de Romanos 10. Los judíos son aquellos que van a pasar la gran tribulación, la tribulación y la gran tribulación, pero que no confesaron el nombre de Cristo, sino que van a creer en Él y serán salvos después de la tribulación. Y está después la iglesia, que fue la que confesó a Cristo. Ahí tenemos ya lo que se está refiriendo a Él. Dice, entonces dice, he aquí yo traigo alegría sobre Jerusalén. La Jerusalén es la ciudad amada de Dios. Y esa profecía ya la habíamos estudiado en Isaías 2, 1 y 2, que va a ser sobre Jerusalén y sobre el monte de Sión. Dice, y a su pueblo gozo. Ese pueblo que está hablando ahí es la profecía de la iglesia. Está hablando sobre los judíos que van a pasar la tribulación y sobre la iglesia. 19. Y me alegraré en Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor, porque ya el pasado no está. Dice, ya no habrá más lloro ni tampoco clamor. No habrá niño que muera de pocos días, ni viejo que en sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Cuando estamos hablando
De 100 años estamos hablando de una eternidad, de un número muy grande. Entonces está hablando que los pecadores estarán con él, pero las personas que no escucharon su voz ni su clamor van a sufrir y van a tener una maldición igual de 100 años, dice el 20. Porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. O sea, es una eternidad. Quiere decir que los niños, porque Jesucristo definió a la iglesia cuando él dijo, dejad que los niños vengan a mí porque de los tales es el reino de los cielos, esos niños van a estar en una eternidad con él. Y los pecadores no van a estar eternamente con él. Eso es lo que quiere decir el versículo 20. Dice, edificarán casas y morarán en ellas, y plantarán viñas y comerán del fruto. Esa casa que nosotros vamos a edificar es la que él edificó en nosotros, que es el Espíritu Santo de Dios. Entonces nosotros vamos a estar permanentemente con él, porque él fue el que edificó la casa en nosotros. ¿Y qué significa plantarán viñas? Plantarán viñas es predicar la palabra de Dios, y comerán de su fruto es la recepción de las coronas. A eso es lo que se está refiriendo. 22. No edificarán para que otro habite. No, la salvación es personal. La salvación no me la va a dar nadie a mí. Yo me salvo yo mismo. Acuérdense lo que dice Ezequiel 18:4. Dice, todas las almas son mías. El alma que pecare, esa morirá. Dice, no edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma. Dice, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán de la mano de sus obras. Toda obra que nosotros hayamos hecho no es la obra que a nosotros queremos hacer. La obra es la que el Señor nos encomendó, y repito otra vez, la obra es ir y predicar el Evangelio a todas las naciones y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuáles son las obras que el Señor nos pide a nosotros? Es orar, escudriñar las Escrituras, interceder por los demás, predicar el Evangelio. Esas son las obras que a nosotros el Señor nos demanda, y eso es lo que vamos a hacer nosotros cuando estemos en el cielo. Dice, no trabajarán en vano, ni darán luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, y de ellos y descendientes con ellos. Dice que nosotros somos nación santa, real sacerdocio, pueblo escogido por Dios. Ese es el linaje, un pueblo escogido por Dios, el que estará en el cielo. 24 dice, antes de que clamen, yo responderé. Mientras aún hablen, yo habré oído. Y en la iglesia, cuando nosotros estamos orando el Padre Nuestro, dice el Señor que nosotros, antes de que pidamos, ya Él sabe de lo que tenemos necesidad. Y lo que nos dice es Él, que oremos a Él y que le clamemos a Él cuando nosotros estemos todavía aquí en la tierra. Pero cuando nosotros estemos en la presencia del Padre, es inmediato, porque hay santidad en todos. Dice, antes que clamen, responderé yo, y mientras aún hablen, yo habré oído. Y al final, Él va a hablar en el capítulo 9 del libro de Génesis, se establece una maldición del 1 al 4, donde los animales se convierten en enemigos de los hombres, y Dios les dice a los animales que tengan temor de los hombres. Pero cuando ya todos estemos en el cielo, esa maldición ya no va a existir, porque vamos a ser unos todos en la presencia de Dios. Y dice el 25, y el cordero será, dice, el lobo y el cordero serán apacentados juntos. El león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo el santo monte de Dios. Y vean que, acuérdense ustedes, que en el libro de Génesis 3:14 se dice que la serpiente se arrastrará sobre su pecho y comerá polvo todos los días de su vida. Ese polvo somos nosotros, la serpiente perteneciendo al pueblo de Dios. Pero cuando ya la iglesia haya sido resucitada y ya Satanás no tenga ninguna autoridad ni poder sobre nosotros, dice que el versículo 25 en la parte B dice, y el polvo será el alimento de la serpiente. Ya la serpiente no será un animal que cause daño. Bueno, esto es para que tengamos nosotros un pequeño concepto de lo que se trata el cielo. ¿Por qué? Porque vamos a hablar del rapto, vamos a hablar de algunos conceptos, algunas pinceladas muy generales de lo que se trata el rapto de la iglesia. Entonces vamos a empezar explicando un poquito un tema que pareciera que es complicado, pero que en realidad es fácil. Si querés, nos quitemos ya esto de aquí. Que pareciera que es complicado, pero en realidad no lo es. Cuando nosotros estamos enseñando el Apocalipsis,
hay una palabrilla nueva que van a aprender que se llama escatología. ¿Qué significa la palabra escatología? Cuando usted está estudiando el libro del Apocalipsis, ¿usted qué es lo que está haciendo? Usted está estudiando escatología. Ahora, ¿qué es escatología? Escatología es el estudio bíblico de los temas de los últimos tiempos. Eso es lo que significa escatología. Es el estudio de los temas de los últimos tiempos. Ahora, ¿cuáles son los temas, los grandes temas que se van a estudiar en el libro del Apocalipsis? Los grandes temas que se estudian en el libro del Apocalipsis está el primero de todos ellos, es el arrebatamiento de los santos. Ese es el primer gran tema, el arrebatamiento de los santos. Hay santos en el Antiguo Testamento, hay santos en el Nuevo Testamento y habrá santos durante el periodo de la tribulación y la gran tribulación. Entonces es un tema que vamos a estudiar. ¿Quiénes eran los santos en el Antiguo Testamento? ¿Quiénes son los santos en el Nuevo Testamento? ¿Y quiénes van a ser los santos después de la gran tribulación? Un tema importante es entender los santos. Segundo tema, la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo. Ese es otro tema que vamos a estar estudiando, la segunda venida de Cristo. El tercer tema que se estudia es el reino milenial de Cristo. El reino milenial de Cristo. Ese reino se va a establecer después de que hayan sido el anticristo juzgados y el falso profeta. Satanás todavía no. Satanás va a ser juzgado después del milenio. Entonces vamos a entender lo que es el reino milenial de Cristo. Lo vamos a definir bien. Cuarto tema, la futura resurrección. ¿Cuándo seremos resucitados al final? Y el quinto tema es el juicio final y el estado eterno. El juicio final y el estado eterno. Para decirlo lo mismo en palabras más sencillas o en palabras más concretas, ¿de qué se trata el estudio de la escatología? Se trata de la muerte, del cielo, del juicio y del infierno. Repito, se trata de la muerte, del cielo, del juicio y del infierno. ¿Qué pretendemos nosotros con el estudio del Apocalipsis? Es preparar los corazones nuestros para una vida de adoración, gozo y obediencia. Para eso lo estudiamos. Dice que el estudio del Apocalipsis o la escatología nos prepara a nosotros para una vida de adoración, gozo y obediencia. Pero ojo, nosotros no estamos estudiando el libro del Apocalipsis para hacer un cronograma en el tiempo. No estamos estudiando el libro del Apocalipsis para eso. Nosotros estamos estudiando el libro del Apocalipsis para moldear nuestro carácter, para que nosotros nos demos cuenta, para que podamos percibir en Cristo Jesús qué es la obra que Él ha hecho ya por nosotros y que nosotros como su iglesia tenemos que hacer para con todas aquellas personas que Él nos está enviando a predicar su palabra. De eso se trata el libro del Apocalipsis. Uno de los temas más importantes y de los que hay grandes, pero grandes diferencias doctrinales es el tema del arrebatamiento de la iglesia. La semana entrante, que va a ser, o dependiendo de si hermano Hermes puede o no puede, el miércoles o el jueves yo estaría hablando de las posiciones que hay con respecto a la tribulación. Si la iglesia va a pasar la tribulación, y hay tres posiciones para definirlo. Si la iglesia se va antes de la tribulación,
si se va a la mitad de la tribulación o si se va al final de la tribulación. Vamos a estar estudiando las distintas posiciones, porque es importante que si usted está estudiando el Apocalipsis y para usted la tribulación es un elemento que no es importante para efectos de estudiar la Biblia, yo lo que creería sería que tenemos que empezar a reforzar las bases, porque las grandes sectas lo que establecen es que el pueblo de Dios va a pasar la tribulación. Entonces, todas las promesas que están dadas en el libro de la Biblia no van a ser ciertas. Por eso yo les he hablado a ustedes hace un ratito de que en el libro de Primera de Corintios 10:32 se habla de la iglesia, de los gentiles y de los judíos. Se habla de los tres. Se habla de los tres. Por eso nosotros tenemos que tener bastante sabiduría para entenderlo. Y uno de los primeros temas es ese. Acuérdense que ya yo hablé de la iglesia. Yo di 2 estudios muy largos y muy profundos con respecto al tema de la iglesia. Uno de ellos era hablando de la destrucción del reino a través de la palabra. Acuérdense cómo Dios Jesucristo desechó al pueblo de Israel porque la higuera estaba seca. ¿Por qué Dios desechó al pueblo de Israel? Porque habían falsos profetas predicando la palabra de Dios. Acuérdense que nosotros estudiamos en Mateo 13, ¿cuándo es que Jesucristo sale de la casa de Jacob y se viene al mundo gentil a predicar la palabra de Dios, para que nosotros a través de la palabra de Dios pudiésemos conocer la verdad y la verdad nos iba a hacer libres? Todos estos modelos, todas esas enseñanzas ya ustedes las recibieron. Y se vale en algún momento dado repetir algunos de los conceptos, porque es clave el tema que nosotros vamos a hablar. Entonces, como es tan clave, yo voy a mencionar, ahora sí nos pongamos las notas, voy a hablar hoy de los 7 modelos del arrebatamiento bíblico y qué es el arrebatamiento. Yo voy a hablar de los modelos. Alguno de mis compañeros va a estar hablando de esos modelos en detalle para que ustedes los vayan estudiando, pero yo hoy solamente voy a hacer una referencia. Esa foto que está ahí o ese dibujo que se hizo, aparentemente es Elías cuando es llevado al cielo en los caballos de fuego, y el que se queda abajo es Eliseo. Elías es un personaje muy importante en el Antiguo Testamento. Acuérdense que yo el día que estuve predicando o enseñando sobre la fe, hablamos de Elías, de que Elías había sido enviado a enseñar o a combatir contra Jezabel. Y Jezabel es uno de los espíritus o de los demonios que aparece en el libro de Apocalipsis en el capítulo 3, en la iglesia después de la de Pérgamo está la de Sardis. Ahí ustedes lo van a encontrar. Ahí aparece la Jezabel. Muy bien. ¿Cuál es el primer arrebatamiento que nosotros tenemos? Y aquí me acuerdo yo de un amigo mío que está aquí escuchándome, que se llama Manuelito. El primero de todos los hombres que fue llevado con vida al cielo, yo lo tengo subrayado ahí, dice, fue Enoc. Dice, aquí hay algo importante que ustedes van a ver. Y eso algo importante es que Enoc desapareció porque le llevó a Dios. Es importante que desde el principio de la palabra de Dios hay un arrebatamiento o rapto. La palabra rapto no aparece en la Biblia, pero en los contextos que usted entiende, si a usted le decían que a un niño se lo robaron, es lo mismo que a un niño lo raptaron. Entonces, el primer arrebatamiento bíblico y el primer modelo aparece en Génesis. El primer hombre que fue arrebatado se llamó Enoc. Enoc fue llevado en vida, con cuerpo, al cielo. Muy bien, vamos al segundo arrebatamiento. El segundo que aparece, aunque es muy discutible, es el de Moisés. Porque hay 2 personas que van a aparecer al final de los tiempos en el libro de Apocalipsis 11, que se llaman los 2 testigos o los 2 olivos. Esos 2 testigos, esos 2 olivos, aparecen claramente definidos en el libro de Malaquías, capítulo 4, que van a ser Moisés y Elías. Esos 2 personas que fueron raptados
aparecen también perfectamente bien descritos por sus obras en el libro de Apocalipsis, capítulo 11. Ustedes lo van a ver ahí cuando nosotros entremos a estudiarlo. Pero aquí les estoy dando una referencia. La gente dice, cuando no se conoce bien la escatología, que Moisés no fue llevado al cielo. Sin embargo, cuando Moisés muere, la gente sabe dónde fue él, pero ya lo que dice aquí, Deuteronomio 3, del 5 al 8, dice, y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, que era la tierra de los moabitas, y los moabitas eran un pueblo que venía de una maldición porque eran descendientes de Cam, dice, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, que es una tierra maldita, frente a Bet Peor, dice, y ninguno conoce el lugar de la sepultura. Pareciera que aquí hay una contradicción, ¿verdad? Y la contradicción dice que lo enterraron en el valle de Moab, pero nadie sabe dónde lo enterraron. Aparentemente hay una contradicción. Ahora, ¿qué lo hace a uno pensar que esto tiene un argumento bíblico y teológico importante? Si ustedes se acuerdan, en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 3, después de que los hijos de los hombres se juntaron con los hijos de Dios, que eran los ángeles caídos que tomaron control de las personas físicamente hablando, Dios acortó la vida de los hombres a 120 años. Y ese es un parámetro bíblico que usted tiene que tener claro para poder entender qué fue lo que pasó con Moisés. Moisés cumplió lo que Dios le pidió, vea lo que dice después de lo que está subrayado en amarillo. Era Moisés de 120 años cuando murió. Quiere decir que él está cumpliendo el tiempo que Dios le había permitido estar en la tierra para cumplir su obra exactamente a los 120 años. Entonces, el segundo modelo que nosotros tenemos es el de Moisés. Vámonos al tercero. El tercer modelo que nosotros tenemos es el modelo de Elías. Elías fue llevado a confrontar, como ya lo habíamos estudiado, directamente a Jezabel. Él fue llevado a confrontar directamente a Jezabel. Pero Dios se lo lleva porque Dios lo va a ocupar a él. Hermes, si quieres ponerme el capítulo 11, después de esta lectura, Dios se lo va a llevar, dice, y aconteció que yendo y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos. El que estaba con él era Eliseo. Dice, y Elías subió al cielo en un torbellino. Ese es el segundo modelo. Dios se va a llevar a su pueblo en un torbellino. Ahora sí, vámonos un momentito a leer Apocalipsis 11. No voy a leerlo todo, voy a leer unos versículos para que ustedes lo... Poneme primero Apocalipsis, Malaquías 4 y Apocalipsis 11. Borrate esos, Hermes. Malaquías 4 todo, coma, y Apocalipsis 11. Voy a dar una breve descripción de esto. Dice, en Malaquías 4 dice, el advenimiento del día de Jehová, o sea, lo que va a suceder en los últimos tiempos, advenimiento, dice, porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no dejará ni raíz ni rama. Vean lo duro que va a ser pasar ese momento. Dice, mas a otros, los que temen mi nombre, nacerá el sol, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de oro. Acuérdense que yo les enseñé a ustedes también, cuando estábamos estudiando Apocalipsis 12, que iba a venir un águila que iba a guardar al pueblo de Israel. Esa misma águila aparece en el libro de Éxodo, cuando Dios saca al pueblo de Israel del cautiverio que tenían en Egipto. Él envía un águila para que el águila saque al pueblo. Entonces, el águila aparece en el libro de Génesis, aparece en el libro de Malaquías y aparece en el libro del Apocalipsis. El águila aparece 3 veces y es un animal que lo guarda. También el águila es significado
las alas de un águila, el significado de el evangelio de San Juan, porque era el evangelio para los gentiles. Entonces, cuando estamos hablando aquí de que dice, más a vosotros los que teméis en mi nombre, y se nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, porque la salvación aparece descrita cuando Dios guarda a su pueblo, que también lo vamos a ver en Apocalipsis 9. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Dice, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. Dice, y en los días en que yo actué, ha dicho Jehová de los ejércitos. Vea quiénes van a aparecer al final. Aquí es importante no perder el nombre del título. Es el advenimiento del día de Jehová. Es el día en que Jehová va a venir a hacer juicio. Y vea los que aparecen. Dice, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Quiere decir que Moisés va a aparecer en los tiempos finales para recordarle al pueblo de Israel qué fue lo que Dios dijo que se iba a cumplir. Entonces Moisés va a aparecer. Cuando Moisés estuvo en vida y estaba él hablando con el faraón de Egipto, él le dijo las 10 plagas que iban a acontecerle a él si él no soltaba al pueblo de Israel. Las mismas 10 plagas resumidas aparecen en Apocalipsis 16 y las estaba recordando igualmente Moisés. Quiere decir que Moisés fue el que estuvo hablando sobre las plagas y el pueblo de Israel va a entender que cuando las plagas vengan ya habían sido anunciadas por el profeta Moisés. ¿Ok? Ya tienen el primero, Moisés, vamos al segundo. Dice, he aquí que yo os envío al profeta Elías. ¿Por qué al profeta Elías? Porque el profeta Elías es el que va a destruir a la gran ramera y la caída de Babilonia. Porque él fue llamado a destruir al dios de la lluvia, que se llamaba Baal. Baal fue destruido. Acuérdense ustedes toda la historia que hubo. Si no, después la vamos a contar cuando entremos nosotros a estudiar las enseñanzas de Jezabel. Entonces el segundo es Elías. ¿Qué es lo que va a hacer Elías? Elías va a hacer milagros y cuando los cielos se cierren, ya no habrá quien pueda pasar. Y cuando los cielos se abran, ya no habrá quien pueda venir. Antes que venga, ya lo que dice ahí, el día de Jehová grande y terrible. Ese día de Jehová grande y terrible es el juicio que se va a producir contra Satanás, el anticristo, el falso profeta y todos aquellos que creyeron en él. Dice, y haré volver, entonces ahora que viene ya el final, hablando del pueblo de Israel, dice, y haré volver el corazón de los padres hacia sus hijos y el de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces él está diciendo, al final yo vendré y yo restauraré mis hijos. Y los que no lo hayan hecho serán llevados a maldición. Vamos a ver esto ahorita a la luz del libro de Apocalipsis, versículo 11, para que ustedes puedan ir empatando cosas. Todavía, o sea, solamente estamos dando una referencia. Dice, los dos testigos. Ya como los definimos ahorita, sabemos que son Elías y que es Moisés, pero vamos a ver si aquí dice lo mismo. Dice, entonces me fue dado una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que lo adoran en él. Dice, y en el patio que está fuera del templo, el patio que está fuera del templo, o sea, los que no son parte de Dios, déjelos afuera y no los mida, porque ha sido entregado a los gentiles. Gentiles son los que nunca recibieron a Cristo Jesús en su corazón. Dice, y ellos hollarán la ciudad por 42 meses. 42 meses son exactamente 3 años y medio y también son 365 días. Quiere decir que durante esos 2 años, 3 años y medio o esos 1265 días, dice el versículo 3, yo daré mis 2 testigos para que profeticen por 1265 días vestidos de silicio. Esos 2 testigos, Moisés y Elías, van a estar predicando durante esos 1265 días, dice. Estos 2 testigos son 2 olivos y los 2 candelabros que están delante del Dios de la tierra. Dice, vea lo que dice aquí. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. ¿Quién era ese? ¿Quién fue el que devoró a los enemigos de Baal? A los contertulios y a los compinches de Jezabel. Fue Elías. Elías derrotó a
derrotó a Jezabel y derrotó a todos los profetas que tenía Jezabel. Y les dijo, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. O sea que de la manera en que ellos van a querer destruir la obra de Dios, como no la pueden tocar, ellos van a morir. Ahora vamos a ver el segundo. Dice, estos días tienen, dice, estos tienen el poder de cerrar el cielo. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo Elías? Elías cerró el cielo por 3 años. Dice, ellos tienen el poder de cerrar el cielo, se está refiriendo a Elías, a fin de que no llueva en los días de la profecía. ¿Y qué fue lo que hizo ahora Moisés? Para que entendiera el faraón que él venía de parte de Dios, él lo primero que hizo fue que convirtió las aguas en sangre. Vean lo que dice aquí. Dice, y tiene el poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con plagas y cuantas cosas quieran. ¿De quién está hablando aquí? Está hablando de Moisés. Entonces queda más que bien definido la figura de Moisés y queda más que bien definida la figura de Elías. Dice, en el 7 dice, y cuando hayan acabado su testimonio, y ahí es donde es importante entender que hasta que nosotros hayamos acabado de predicar la palabra de Dios, hasta que hayamos acabado de predicar la palabra de Dios, nadie se va a morir, nadie. Dice, la bestia sube del abismo porque es el anticristo y hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. El anticristo va a venir a matar y a destruir, como dice la palabra en San Juan 10:10. Porque Satanás vino a robar, a matar, a destruir. El anticristo va a venir igual. ¿Por qué? Porque el Señor va a permitir que los dos testigos, tanto Elías como Enoc, o los dos olivos, mueran, porque el anticristo los va a mandar a matar, pero ya la obra terminó. Vea lo que dice el 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Entonces viene gran júbilo por parte del anticristo y todos sus pecadores porque ya no hay palabra de Dios. Ese es el famoso humanismo que estamos hablando hoy. Y la expresión es una gran persona. O sea, una gran persona es un concepto que es válido, pero el concepto que es válido para la iglesia es un hijo de Dios más que una gran persona. Porque una gran persona no se salva a los que son hijos de Dios. Dice, después de que los hayan matado, dice así, y sus cadáveres estarán en las plazas de la gran ciudad en el sentido espiritual, que se llama Sodoma y Gomorra, Sodoma y Egipto. Si usted entiende los conceptos de Sodoma, Sodoma era una ciudad llena de perdición. Era totalmente una ciudad llena de perdición, como la ciudad que se quiere establecer ahora en los últimos días. ¿Y qué era Egipto? Era una ciudad oprimida por Satanás, estaba aplastada. Entonces es una ciudad que está perdida espiritualmente y sumida en el pecado. Dice, donde también nuestro Señor fue crucificado. Donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿A dónde está la sumisión? Sobre el pueblo de Israel, sobre el monte de Sión y sobre la ciudad de Israel. Dice, donde también nuestro Señor fue crucificado. Dice, y de los pueblos, tribus, lenguas y naciones, dice, verán sus cadáveres por 3 días y medio, que es el periodo en que va a estar la gran tribulación. 3 días y medio, dice, y no permitirán que sean sepultados, porque lo que el anticristo va a hacer es que él va a decir que él tiene el suficiente poder para poder destruir los templos de Dios que son, en este caso, Moisés y Elías. Dice, pero ¿qué va a pasar? Y aquí es donde viene otra vez la resurrección que yo les estoy hablando de estos dos. Dice, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán. Dice, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Por eso es que el pueblo de Dios va a ser perseguido. ¿Por qué lo quieren destruir? Quieren destruir primero al pueblo y después a la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros mantenemos la verdad. Dice, pero después de 3 días y medio, y aquí es donde viene la resurrección, dice, pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida, el espíritu de Dios, enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, los dos, dice, y cayó gran temor sobre los que lo vieron, porque ya el juicio de Dios venía. Ya Dios resucitó a esos dos que el anticristo había dado por muertos.
y oyeron una voz. Vea qué importante entender esto, dice. Leemos la expresión, dice, y oyeron una gran voz del cielo. Cuando Dios llama a su pueblo, se oye una voz. Y eso lo voy a explicar ahorita más adelante. Y oyeron una gran voz del cielo que le decían, sube acá. O sea, Dios da la orden al pueblo de que suba. Esa orden se la está dando al final a los dos testigos. Y les está diciendo que que ya vienen prontos a subir acá. A la iglesia le va a decir lo mismo. Cuando lleguemos a ese punto, se los voy a recalcar. Dice, y subieron ¿a dónde? Al cielo. ¿Cómo? En una nube. ¿Quién subió en una nube? Elías. Dice, y sus enemigos los vieron. Quiere decir que todo ojo le verá. Apocalipsis 1:8, cuando la iglesia sea llamada, no nos van a ver, pero cuando la iglesia venga, van a ver que venimos con Cristo Jesús. Dice. Y entonces empiezan ahí las trompetas. Dice, y en aquella hora hubo gran trompeta, que es la séptima trompeta. Muy bien. Sigamos a la nota. Hermes. Ok. Ya entendimos Elías y ya entendimos Moisés. Ahora vámonos al rapto. Jesús, el cuarto punto, Hermes. Jesús fue llevado directamente al cielo. Y obviamente de esto nosotros no tenemos ningún problema en entenderlo. Eso está en 1 Corintios 15, 20 a 24, pero yo voy a leer nada más lo que está en amarillo. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. O sea, Él es el primero en ser resucitado. Primicia, ¿verdad? Y al final dice, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Quiénes son los que van luego? Los que son de Cristo en el rapto. Los que no son de Cristo no se van. ¿De acuerdo? No se van a pasar la tribulación y la gran tribulación. Y es importante entender este concepto. Dice, luego el fin, cuando entregue el reino de Dios a su Padre y cuando haya suprimido todo dominio de autoridad y potencia. Cuando estudiamos ahorita hoy no, Daniel 9, del 24 al 27, ustedes van a entender este concepto que dice, luego el fin, cuando entregue el reino de Dios a su Padre y cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Aquí tenemos nosotros la resurrección y el rapto de Cristo y de la iglesia. Muy bien, sigamos ahorita. Sigue. El rapto de los santos en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hay muchas escrituras que hablan de los santos, pero bastantes escrituras. Sin embargo, no voy a entrar ahorita a ver este tema, pero sí vamos a ver en qué momento se fueron los santos, porque eso es algo que ustedes tal vez nunca han estudiado o nunca lo han visto directamente en las escrituras. Si usted se va a Mateo 27, 51 al 53, en el momento en que Jesucristo resucita, ya lo que dice aquí, he aquí el velo del templo se rompió en dos. Cuando el velo del templo se rompe, que significa Apocalipsis, cuando el velo del templo se rompe, usted puede ver lo que está detrás del velo. Y el que está detrás del velo es el trono de Dios. Quiere decir que cuando Cristo muere, Él abre ese velo y la iglesia puede ver a Dios. Pero también están aquí los del Antiguo Testamento. Y dice, porque Jesucristo desciende, y cuando Jesucristo desciende a las partes bajas de la tierra, con Él son resucitados los santos del Antiguo Testamento, y esta es la escritura. Escatológicamente, esta es la escritura. Dice, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Empieza la iglesia. Jesucristo es una sola roca, y cuando la iglesia se parte, están hablando de los discípulos de Cristo, y están hablando de los 12 apóstoles, y están hablando de los discípulos, porque la iglesia ahora, como ya lo demostramos anteriormente, está basada en la predicación de los discípulos. Dice, y vea lo que dice aquí, y se abrieron los sepulcros, y los cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la ciudad santa y aparecieron a muchos. Entonces, ¿qué estamos hablando aquí? Que esa es la resurrección de los santos del Antiguo Testamento. Después vamos a ver más referencias de los santos. Entonces, aquí están los santos del Antiguo Testamento siendo resucitados. Vamos ahora al rapto de la iglesia. Cuando hablamos, aquí es muy importante entender ciertas palabras. Y yo esas palabras siempre las voy a subrayar y las voy a poner en mayúscula. Vea lo que dice aquí.
porque entonces están hablando de la iglesia que todavía está en la tierra. Le dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y cuando digan paz y seguridad, o sea, cuando nosotros oigamos, como yo les había dicho a ustedes, cuando el anticristo se aparezca y se renueve el pacto entre los israelitas y los judíos y los árabes, dice, cuando oigan de paz y seguridad, dice, cuando usted oiga ese concepto de paz y seguridad, la palabra que dice es entonces es que va a haber una consecuencia. Entonces dice, entonces vendrá sobre ellos una destrucción repentina, pero no se está refiriendo a la iglesia, se está refiriendo a aquellos que no tienen a Jesucristo en su corazón. Dice, entonces vendrá sobre ellos una descripción repentina. ¿Y de qué se refiere esa descripción repentina? Dice, como los dolores de una mujer encinta y no escaparán. Eso fue lo que estudiamos nosotros en Apocalipsis 12, y la mujer encinta era el pueblo de Israel, que también ya lo estudiamos y lo estudiamos con bastante detalle. Dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, porque el Espíritu Santo está en nosotros y Él es el que nos está diciendo a nosotros, nos está revelando en el momento que estamos. Dice, para que aquel día no sorprenda como ladrón. Entonces, nosotros teniendo al Espíritu Santo, nos vamos a dar cuenta de que cuando se habla de paz y seguridad, es que el tiempo de Dios ya llegó. Nosotros no lo sabemos. Simplemente vamos a estar nosotros entendidos de que va a haber una gran guerra que va a empezar, pero que se va a hacer un acuerdo de paz entre las dos naciones. Entonces dice, entonces, ahí en ese momento es donde se produce el rapto de la iglesia. Seguimos hablando ahora de los dos testigos que ya lo vimos. Vámonos a la parte amarilla. Le dice, después de que ellos hayan predicado otra vez la palabra, dice otra vez, pero después, otra vez dice la palabra después de que se haya predicado el evangelio a todos aquellos que no habían creído en Jesús, pero que ahora entendieron que se había venido, entonces él dice, pero después de 3 días y medio, entró en los dos testigos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantarán en sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid, vea lo que dice aquí, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Muy bien. Aquí tienen ustedes los 7 modelos a lo que nosotros nos estamos refiriendo, pero ahora vamos a hablar de la iglesia y vamos a hablar de las promesas de la iglesia. Bajemos, Hermes. ¿A dónde empieza? Todo empieza con el apóstol Juan. El apóstol Juan fue el apóstol preferido del Señor. Todo empieza con un diálogo, porque Pedro no quería entender que el apóstol que él amaba era Juan, y él no podía entender tampoco que porque él no había sido el escogido. Entonces hay un diálogo que se presenta en el libro de San Juan. En el capítulo 21, Dios llama a Pedro 3 veces y le dice, Juan, apacienta mis ovejas. Se lo dice 3 veces. ¿Por qué? Porque Pedro estaba en otra cosa. Pedro no estaba apacentando las ovejas. Entonces, al final, Juan, que sí estaba en lo que el Señor le había encomendado, el Señor da la siguiente profecía para que ustedes lo entiendan. Dice así, 20. Pero volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. El discípulo amado de Jesús fue Juan. Es el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Fue el único que entendió cuando estaban en la Santa Cena que a él lo iban a entregar. Los demás no entendieron ni se dieron cuenta. Porque todavía le preguntó Judas en la cena, ¿acaso seré yo, Señor? Y el único que se dio fue cuenta Juan. Entonces sigue Pedro en el reclamo y le dice, pero cuando Pedro le vio, dijo a su Señor Jesús, ¿y qué de este? O sea, como diciéndole, ¿y qué va a ser de Juan? Él es tu siervo amado, ¿pero qué? Entonces el Señor le contesta y le dijo, ¿y a ti qué? ¿Y qué a ti? O sea, no es problema suyo, le está diciendo Jesucristo a Pedro, dice, ¿y qué a ti? Sígueme tú. O sea, lo que Jesús le está diciendo a él es, haga usted lo que tiene que hacer, porque yo tengo encargado a mi siervo Juan, de que Juan vea hasta el final lo que va a acontecer. Quiere decir que Juan vio ya lo que iba a acontecer hasta el final de los tiempos. Y vamos a ver qué dice aquí. Dice, y dicho esto, se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. O sea, que él está diciendo él, que hasta que Jesucristo venga, Juan va a estar con él por toda la eternidad hasta que él venga. Y él es el que le van a dar la revelación de la iglesia. ¿A quién? A Juan. Es importante ir
armando la estructura para que ustedes vean qué es lo que va a pasar. A Juan es el que escogen para que él vea lo que va a acontecer en la iglesia. Y en el libro del Apocalipsis lo vuelve otra vez a confirmar. Dice el 24, este es el discípulo que da testimonio. Era el único discípulo que en ese momento daba testimonio de estas cosas. Y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Muy bien. Estamos hablando de que Juan es a quienes le van a revelar las profecías y vamos a ver quién es el que se las revela. Sigamos bajando. Vámonos a las profecías del Antiguo Testamento. Dice, en Levítico 23:34 es importante entender, como ya hemos entendido anterior, que Dios habló y Dios llamó, pero vamos a ver cómo llama. ¿Cómo va a llamar el Dios al pueblo de Israel y al pueblo de Dios? Le dijo así. Las fiestas solemnes, estamos hablando, si usted va al libro de Levítico 23, todo Levítico 23, describe todas las fiestas que aparecen que el pueblo de Israel celebraba. Aquí le está diciendo, en las fiestas de los Levíticos, el día y el mes calendario en el que Jesucristo iba a nacer. Jesucristo iba a nacer en el mes de Tishri. Jesucristo iba a nacer entre septiembre y octubre. Eso es lo que la profecía bíblica dice. Jesucristo no nace en diciembre, por una serie de argumentos que después, si quieren, hacemos un estudio aparte para eso. Pero entonces le dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el séptimo mes, que es el mes de Tishri, no es el mes calendario de ahora, porque sería el mes calendario de ahora, sería julio, y nosotros estamos basados en el calendario juliano y gregoriano, pero en el calendario hebreo es en el mes de Tishri, era el séptimo mes, que es el mes entre septiembre, finales de septiembre y principios de noviembre. Porque Jesucristo iba a nacer en el año nuevo que celebran los judíos. Pero entonces dice, en el mes séptimo, dice, al primero de cada mes, dice, tendréis un día de reposo. El primer día de reposo es un domingo. Ese es el día de reposo. Perdón, es el sábado. Y Jesucristo nace el sábado. Entonces le dice, una conmemoración al son de las trompetas. Quiere decir que la profecía habla de que Jesucristo iba a nacer y que iba a ser al son de las trompetas. Las trompetas ejercen un llamado. ¿Cuál es el llamado que ejercen las trompetas? Vámonos ahora a número 10 del 1 al 3. Vamos a ver qué es lo que dice. Dice, y habló Moisés, dice, las trompetas de plata. Jehová habló a Moisés diciendo, hazte 2 trompetas de plata, obra de martillo las harás. Quiere decir que la predicación de la palabra de Dios va a ser de persona a persona, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar a la congregación y para hacer mover los campamentos. O sea, la trompeta tiene el propósito de que tiene que haber habido una predicación de la palabra y con esa predicación se va a mover toda una congregación a un nuevo campamento. ¿Cuál es ese campamento? Ese campamento es el cielo y ese es el propósito de las trompetas. Dice, entonces las tocaren y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Cuando suenen las trompetas, ¿a dónde se van a reunir? A la puerta de la congregación. ¿A dónde está la congregación? En el tabernáculo. ¿A dónde está el tabernáculo? En la presencia de Dios. Entonces, cuando suene la trompeta, ¿a dónde va a estar el pueblo de Dios? El pueblo de Dios va a estar exactamente delante de Dios. Muy bien. Vamos a seguir hablando un poquito más de la trompeta. Bajemos. Ustedes estas escrituras las conocen bien, y yo voy a tratar de pasarlas rápidamente. Dice, porque, o sea, hay una situación que va a explicar otra situación. Cuando uno pone por qué, es porque hay una explicación a lo anterior. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, o sea, Jesucristo viene con la autoridad de Dios, dice, descenderá del cielo. Él va a descender del cielo, como ya lo vimos, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Los muertos en quién? Los muertos en Cristo van a resucitar. Cuando Él venga, ¿cómo? Con la trompeta de Dios. Dice, luego nosotros los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados. ¿Quiénes son los que van a ser arrebatados? Los que escuchen la trompeta de Dios, los que van a ver a Jesucristo descender por su pueblo, los que han muerto en Él. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y ahí estaremos siempre con el Señor. Ok, esa es la primera escritura. La segunda que ustedes ya conocen. Dice, he aquí, 1 Corintios 15:50 dice, he aquí os digo un ministerio.
un misterio, perdón, era algo que no estaba claro. Ya hemos visto, yo he explicado ya varios misterios que el apóstol Pablo explicó. Dice, he aquí yo os digo un misterio. ¿Cuál es el misterio? ¿Cuál es el misterio que están hablando? Vamos a ver, dice aquí. Dice, no todos dormiremos, porque hay gente que en ese momento no va a haber muerto, que va a ser la que casualmente va a ser arrebatada físicamente hablando. ¿Cómo quién? Como Elías. ¿Cómo quién? Como Enoc. ¿Como quién? Como Moisés. ¿Como quién? Como la iglesia. Van a ser resucitados en vida. Dice, pero todos seremos, no todos dormiremos. Dice, pero todos seremos transformados. Ese no todos dormiremos significa que no todos habrán muerto, porque nosotros cuando morimos, dormimos. Entramos en un estado de descanso. Entonces dice, no todos dormiremos, estaremos descansando. ¿A dónde estaremos? Estaremos o en el paraíso, o en el tercer cielo, estaremos en el Edén, estaremos en cualquiera de esos tres lugares, es exactamente lo mismo. O en el seno de Abraham, como llamaban los judíos, ahí estaremos nosotros. Dice, en un abrir y cerrar de ojos. A la final, ¿qué dice ahí? Trompeta. Otra vez bien que aparece la palabra trompeta, aparece anunciando la resurrección de una iglesia. Dice, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y seremos transformados. Bien, ahí hablamos de la trompeta. Ahora vamos a ver qué importancia tiene la trompeta. Vámonos al libro de Apocalipsis. Ahí, Apocalipsis 1 y 2. Vean qué importante. Solamente el primer versículo ya tiene una revelación muy profunda. Dice, empieza así, dice, la revelación de Jesucristo. Cuando estábamos hablando ahorita, en Mateo 27, dice de que el velo se rompe. Apocalipsis significa eso, que la iglesia, al tener el Espíritu Santo en su corazón, puede ver la presencia de Dios. Entonces, Dios mismo va a hablar y le dice, vamos a leer las primeras dos frases, dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿Quién le está dando a Juan la revelación? La revelación no se le está dando Jesucristo. La revelación directamente se le está dando Dios para que no haya ninguna duda. Dice, Dios va a revelar directamente quién es Jesucristo. Dice, ¿para qué se lo está revelando a Jesucristo y cómo se lo revela? Dice, para manifestar a sus siervos las cosas que han de venir pronto. ¿Qué? Entonces Dios está revelando a Jesucristo para decirle a quién, a sus siervos. ¿Quién es sus siervos? A la iglesia. Dios le va a revelar a la iglesia las cosas que van a suceder. ¿Cómo las está revelando? Dice, y Dios la declaró enviándola por medio de quién. La está enviando por medio de un ángel. Dios está utilizando un ángel para que el ángel le avise a quién lo que va a pasar a la iglesia. Entonces dice, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo, y se refiere a su siervo Juan. Es el único que aparece como su siervo. Juan aparece como su siervo. Entonces dice así, Dios utiliza un ángel para decirle a Juan lo que va a suceder, y Juan tiene el compromiso de revelárselo a la iglesia de quién es Jesucristo, porque fue el siervo amado de Jesús. No sé si me expliqué. Voy a leerlo otra vez rápido y lo vamos a aclarar. Y después lo voy a leer al revés para que vean que sí lo entiendan. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto, y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. Vámonos al revés. ¿Qué recibe Juan? Juan recibió un ángel cuando está en la isla de Patmos. Juan recibe un ángel. Este ángel, ¿qué está haciendo? Le está declarando a él, le está dando una declaración para que se la dé a sus siervos. ¿Quién le está dando esa declaración? Voy al revés, se le está dando Dios. ¿Y cuál es la declaración que le da? A Jesucristo. Le está diciendo cuál va a ser la obra de Jesucristo. ¿Ok? Entonces, otra vez, Dios es el que se encarga de revelar quién es Jesús. En esa revelación de quién es Jesús, Dios está utilizando un ángel para que ese ángel se lo diga a Juan y Juan se lo diga a la iglesia. Eso es lo que quiere decir aquí. Entonces, otra vez, Dios revela a Jesús por medio de un ángel a su siervo Juan para que Juan se lo diga a la iglesia. Ese es el concepto. Esa fue la profecía que vemos ahorita nosotros en Juan 21. Es exactamente esa profecía. Le dice,
¿Y por qué se le están dando a Juan? Le dice, ¿qué ha dado testimonio de la palabra de Dios? ¿Quién? Juan. Juan ha dado testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo y todas las cosas que ha visto. Entonces, Juan fue el que vivió con Jesucristo a intensidad la vida de él. Por eso lo escogieron a él, a Juan. Y Juan murió, o sea, Juan no murió. Acuérdense que Juan fue lanzado aceite hirviendo y no murió. Él no murió. Después de que sale del aceite hirviendo, lo toma Domiciano y lo manda preso a la isla de Patmos. Y lo manda como uno de los peores cargos que podían haber en aquella época. Y lo mandan, no crea que lo mandaron a una cárcel como las de ahora, ni a la peor que usted se imagine. Ellos no tenían que comer. Ellos vivían a la intemperie. Ellos andaban desnudos. Ahí lo mandó. Satanás se encargó de mandarlo ahí, a él. Pero Dios no quiso que él muriera. Y Juan al final sale de la isla de Patmos y muere de viejito. Porque Dios le había dicho que él iba a estar hasta el final con ella, hasta el final estuvo. Entonces, repito otra vez, Juan dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Juan vivió a Cristo Jesús. Él lo tenía en su corazón, por eso Dios lo escoge a él, para que un ángel le avise de la revelación que Dios le está dando de quién es Jesús para que la iglesia lo entienda. Muy bien, hasta ahí vamos estudiando el concepto de por qué Juan. Vamos a ver quién es Juan ahora para que lo entendamos. Entonces viene así, y yo escogí varios versículos que después vamos a estudiar mejor cuando entremos en Apocalipsis 1. Dice, yo Juan, ahora Juan empieza a narrar. Yo Juan dice, copartícipe vuestro en la tribulación. ¿A dónde participó Juan? Juan fue copartícipe en la tribulación. ¿Cuál tribulación? Podríamos preguntarnos. La tribulación que pasa a la iglesia cuando dicen Hechos 14:22, que para que nosotros entremos al cielo tendremos que pasar muchas pruebas, muchas tribulaciones. La iglesia en estos momentos está pasando una tribulación. Ustedes y yo estamos pasando una tribulación. ¿Y por qué pasamos una tribulación? Vamos a ver qué dice. Copartícipe vuestro en la tribulación en el reino y en la paciencia de Cristo. ¿A cuál reino se refiere aquí? Acuérdense cuando estudiamos nosotros la parábola de Mateo 13. El reino se refiere aquí, en este caso, a la iglesia. Y la iglesia va a ser probada, como dice el libro de Santiago. ¿Qué va a ser probado en la iglesia? Santiago 1, del 1 al 7. Va a ser probado en su fe. Quiere decir que la iglesia va a ser probada en la fe. ¿Y qué es lo que le va a traer la fe? La fe le va a traer paciencia. Entonces estamos hablando de que la iglesia de Cristo va a padecer una gran tribulación porque tienen que tener la paciencia de ¿qué? De Cristo. Dice, refiriéndose otra vez a Juan, dice, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios. La isla de Patmos tiene mucho significado, porque la isla de Patmos era un territorio que no estaba anexado a nada, era una isla y nadie podía entrar y nadie podía salir. ¿Qué quiere decir eso? Que el que está en la presencia de Dios está en un lugar en el cual Dios le va a hablar. ¿Y por qué está ahí? Dice el versículo 10. Dice, Juan está, primero que dice que es copartícipe de nosotros en la tribulación. Se está refiriendo a la iglesia, esto es importante que lo entendamos. Copartícipe vuestro, dice, en la tribulación de nosotros, en el reino, que es la iglesia, y en la presencia de Cristo. Dice, ¿por qué? Porque están dando el testimonio de quién es Jesús. Dice el 10, yo. ¿Quién es yo, Juan? Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Juan estaba en el Espíritu, no estaba en la carne. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Quién le está hablando ahora, Juan? Ahora le está hablando Jesús, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, inmediatamente en la revelación, en el versículo 11, le dice lo siguiente. ¿Qué dice? Yo soy el alfa y el omega. Jesucristo está hablando y le dice, yo soy el eterno, el primero y el último. Ven y escribe lo que ves a quién. Dice, se lo va a escribir en las iglesias. Él no le manda la carta a una iglesia, se la manda a 7 iglesias. Porque las iglesias somos nosotros, dice, y enviándole a las 7 iglesias que están en Asia. Y especifica que Jesucristo le está dando una orden a Juan de que el eterno, el alfa y el omega, y el principio y el fin, les va a hablar, les va a enviar a una carta a cada iglesia y le va a escribir a cada una de esas iglesias lo que van a pasar.
a la iglesia de Éfeso, la iglesia que perdió el primer amor, la iglesia de Esmirna, la iglesia sufrida, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de pacto con el mundo, la iglesia de Teatira, la iglesia de Jezabel, la iglesia de Sardis, la iglesia muerta, la iglesia de Filadelfia, la iglesia misionera, la iglesia de la Odisea, la iglesia fría, la iglesia que no es ni tibia, la iglesia que es tibia, la que no es ni fría ni caliente, la que dice salvo y siempre salvo, pero nunca han tenido a Jesucristo en su corazón, porque lo tienen afuera. Entonces le está hablando a una iglesia, dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y luego vi 7 candeleros de oro. Yo les expliqué a ustedes el otro día qué significa el candelero. El candelero significa la iglesia, y la iglesia alumbra por medio del aceite. ¿Quién es el aceite? El aceite es el Espíritu Santo. Quiere decir que se está refiriendo a la iglesia. Esos 7 candeleros de oro que están llenos de la presencia del Espíritu Santo son la iglesia. ¿Ok? Que la funda ¿quién? Jesucristo. Y vea lo que dice aquí. ¿Quién andaba en medio de las 7 iglesias? Jesucristo, vea lo que dice. Y en medio de los 7 candeleros, en medio de las iglesias, ¿quién es el que anda? Uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién es el que anda en las 7 iglesias? Pues el Hijo del Hombre. Y le dice, y llevaba una ropa que llegaba hasta los pies. ¿Qué significa eso? Eternidad. Y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿Qué significa eso? La justicia. Pero bueno, aquí les estoy dando una pequeña pincelada de que Jesucristo utiliza la voz de una trompeta para dirigirse a su pueblo. Ya lo desglosamos. La fiesta de las trompetas. Hablamos de la convocación de las trompetas. Hablamos del llamado de las trompetas en 1 Tesalonicenses 4 y 1 Corintios 15. Hablamos de que Dios es el que está revelando a Jesucristo. Estoy dando un ejemplo vasto de a dónde está Jesucristo y a quién se está dirigiendo a Jesucristo. Ahora nos vamos a ir ahora directamente al llamado de la iglesia. Y aquí vamos a terminar. Dice así. Después, cuando ya se termina la iglesia, porque la palabra iglesia termina en el Apocalipsis 3, ya en el 4 no aparece. Y ya nosotros vimos quién le habló a Jesús. Entonces vea lo que dice aquí. Y está haciendo una clara referencia de que Pablo está haciendo una alegoría, o no, no alegoría. Pablo está haciendo una manifestación de que él es la iglesia. Él es la iglesia. Entonces dice Pablo, dice Juan, dice, después de esto miré, otra vez él mira, como vio a ver quién era el que le estaba hablando, dice, y he aquí una puerta abierta en el cielo. ¿Qué está viendo Juan? Juan, en representación de la iglesia, está viendo una puerta abierta en el cielo. Dice, y la primera voz que oí, como de trompeta. ¿Cuál fue la voz que oyó? La voz de trompeta. ¿Quién le estaba hablando a él? Dios le estaba hablando a él. ¿A través de quién? A través de un ángel. ¿Para qué? Para que él explicara a la iglesia lo que Jesucristo iba a hacer. Entonces le está diciendo, Dios está hablando conmigo y me está diciendo lo siguiente. Le dice otra vez, como ya lo vimos en los versículos anteriores, le dice a la iglesia, sube acá. Le está diciendo a la iglesia, sube acá. Ven, a la iglesia le está diciendo, venga aquí. Y yo le mostraré las cosas que sucederán después de estas. A la iglesia le van a enseñar las cosas que van a suceder. No le están diciendo aquí a la iglesia que las van a pasar. Le están diciendo las cosas que van a suceder después de esa. Eso es lo que le están diciendo, ¿de acuerdo? Dice, y al instante yo estaba en el Espíritu. Acuérdense que cuando nosotros morimos, el Espíritu nuestro va al Padre. El cuerpo de la humillación, según Filipenses 3:21, va a ser transformado. Entonces lo que va a estar es el Espíritu. Dice, y un trono establecido en el cielo y uno sentado en él. ¿A dónde está Pablo? Está en el cielo. ¿Y quién está sentado en el trono? En el trono está Jesucristo sentado. ¿Y qué ve? Nada más voy a poner aquí algunos ejemplos. Dice, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a la piedra de jaspe y de cornalina. ¿Cuáles son esas piedras? Esas piedras son la primera y la última de las 12 tribus de Israel. Quiere decir que cuando él está en el cielo, él está en espera de las 12 tribus de Israel, dice. Y alrededor de él, ¿a quién estamos esperando? Dice, al trono del arco iris. ¿Cuál fue el trono y un arco iris? El trono es el trono de Dios y el arco iris es que nunca más sobre la iglesia y sobre los redimidos volverá a acontecer volverá a acontecer un diluvio como el que aconteció en el libro de Génesis. Dice, y es semejante en aspecto a una esmeralda. ¿Y qué vieron en el cielo? Dice, y alrededor del trono había 24 ancianos. ¿Quiénes son esos 24 ancianos? Tal vez no sepamos aquí solo cuando leemos eso, sino cuando todo lo que sigue. Acuérdense lo que yo les he dicho a ustedes,
que cuando estudiamos el libro del Apocalipsis, si usted no entendía algo, sígalo, porque lo va a entender después. Dice, y alrededor del trono había 24 ancianos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos. Dice, ¿de cómo estaban vestidos? Con ropas blancas. ¿A quién le dieron ropas blancas? Pues a la iglesia. Dice, y con coronas de oro, como él me lo explicó. ¿Quiénes son esas coronas? Esas coronas se reciben por la obra que Dios nos encarga a nosotros, en sus cabezas. Entonces, ¿quién es el que está en el cielo? Pues en el cielo está la iglesia. ¿De acuerdo? Bueno. Solo tengo una pregunta que dice así. Dice, he leído que el arrebatamiento puede ser en cualquier momento. Eso es totalmente cierto. Dice que no hay ninguna señal específica para saber después qué sigue del arrebatamiento. Ya al principio sí leí yo que había señales después del arrebatamiento. O sea, ¿cuáles son? El arrebatamiento siguen después las copas de la ira. Sigue después la tribulación. Se abren los sellos, siguen las trompetas y sigue la tribulación. Después de eso, pero cuando la iglesia se va al cielo, que fue lo que leímos al principio. Leímos Apocalipsis 20, Apocalipsis 21, 2, 3 y 4, cuando la iglesia sube al cielo. Y también nos fuimos a Apocalipsis, a Isaías 65. Entonces sí hay señales. La señal es una y aparece en 1 Tesalonicenses 5, cuando dice que cuando ustedes oigan de guerras y rumores de guerra, efectivamente el tiempo no lo sabe nadie. Nadie sabe el tiempo. Nadie sabe cuándo el Señor Jesucristo va a venir. En eso estamos totalmente de acuerdo. Pero Él sí le da a la iglesia una señal. Y le dice, cuando oigan de guerra y rumores de guerra, dice, es señal de que ya el tiempo está por venir. Entonces, en ese momento nosotros entendemos que ya Jesucristo va a venir por la iglesia. Entonces, dice, por lo que se comenta ahorita, debe de haber un pacto de paz entre árabes y judíos. Correcto, sí tiene que haber ese pacto. Dice, para saber que después viene el rapto, no. En el momento que se da el pacto, en ese momento se está dando el arrebatamiento. Son prácticamente paralelos. Son prácticamente paralelos. Ok. ¿Estamos claros hasta ahí? Él me le va a mandar la nota. La semana entrante voy a estar estudiando lo que es el concepto de la posición de la pretribulación y tribulación. ¿De acuerdo? Después de que la iglesia se va, empiezan a abrirse los sellos. ¿De acuerdo? Empiezan a abrirse los sellos. Acuérdense que los sellos, el primero, segundo, tercero, cuarto sellos son las manifestaciones de lo que va a acontecer en el final de los tiempos. El quinto es la persecución del pueblo de Dios, que es el pueblo judío, y de los que han creído en ellos. Y después el sexto y el séptimo sello, estamos hablando de las trompetas y de las copas de la ira. Vienen juntos. Los sellos es un solo libro y todos ahí vienen juntos. ¿Ok? En el rapto se van todos los cristianos. Cuando dice a qué se refiere que estamos dormidos al morir, se refiere de que el espíritu vuelve al Padre, como está en 1 Corintios 5:5. El cuerpo del Padre, el cuerpo del hombre va a la tierra, va a la sepultura, pero el espíritu vuelve al Padre. Los que somos hijos de Dios, los que no, el cuerpo y el alma van directamente al lago de fuego. Bueno, muy bien. Vamos a orar. Si tienen preguntas, utilicen el esquema. Yo creo que está fácil, pero repásenlo y tengan ustedes siempre presente. Vamos a orar. Ofelia, orás. Voy a orar, Ofelia. Nos falta la oración. Sí. Perdón, me tuve que mover de lugar. Sí, está bien. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor, por tu presencia con nosotros, por este tiempo en que hemos escuchado de tu palabra. Gracias, Señor, porque esta palabra dará fruto en cada uno de nosotros. Te pido, Señor, que nos sigas revelando y nos sigas dando entendimiento para poder hacer tu voluntad como tú
siempre has querido, Señor, y que te conozcamos cada día más. Gracias, Señor, por este grupo, por esta iglesia, que somos todos nosotros aquí unidos. Te pido bendigas a cada uno de los que aquí se encuentran, Señor, y que representan a sus familias. Y te pido por todos los enfermos, que sabemos que hay muchos que conocemos, e incluso que son parte de nuestra familia o amigos muy cercanos, Señor. Te pido por todos esos enfermos que se encuentran pasando por momentos difíciles, Señor, de dolor, de dificultad en sus cuerpos, para que si es tu voluntad, Señor, en el nombre de Jesús, ellos sean sanados, Padre, y les llenes de la paz que sobrepasa todo entendimiento humano a ellos y a todos sus familiares, Señor. Te pedimos que hoy más que nunca tenemos que estar unidos, Señor, en oración, en ayuno, en comunión contigo, mi Dios, para poder ser fuertes y para poder llevar tu palabra y ánimo, Señor, a otras personas que no te conocen, Señor. Te doy gracias, Padre, por todos los beneficios, por todos los dones, por todos los regalos que nos das cada día, porque hasta el día de hoy no nos ha faltado alimento en nuestra mesa, por nuestras familias, por el techo que tenemos, por el trabajo, por tu presencia sobre todo, Señor, en nuestras vidas. Te doy gracias, Padre, por habernos elegido, Señor. Te doy gracias, aún sin merecerlo, tú nos has elegido, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos a hacer tu voluntad y a llevar tu palabra, Señor, a los confines de la tierra como tú lo quieres. Bendice a este grupo, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Gracias.